Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es York, estamos una vez reunidos aquí en Contracultura. Este día nos acompaña Elizabeth y Sergio, ustedes conocen. Estamos iniciando una serie de entrevistas, de experiencias, todo alrededor de la contracultura, de estas experiencias que vivimos, que todos viven y que fortalecen esto de ser contracultura, de entender el reino de los cielos. Entonces, Elizabeth nos va a estar compartiendo. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Elizabeth, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, cuántos años tienes. Bueno, mi nombre es Elizabeth Sierra, vengo de Bogotá. Estoy en Río Negro hace 11 años. ¿Qué más les puedo contar? Conozco del Señor desde niña, desde nací, mi mamá ya era cristiana. Entonces, pues llevo toda la vida conociendo del Señor. Con la iglesia Cumberland llevamos 4 años ahí en Río Negro, desde que estaba, prácticamente desde que empezó el grupo. Tengo 2 niñas, soy casada y ya. ¿Cómo se llaman tus hijas? Mis hijas se llaman Valeria y Estefanía. Yo conozco a Valeria, ¿cierto? Valeria tiene 15, que estuvo en el campamento, y la chiquita tiene 12. Ah, qué bien. ¿Tú estás representando acá la congregación? Estoy representando a la congregación de Río Negro. Bienvenida. Muy bien, listo. Entonces, para comenzar, quisiéramos preguntarte, Elisa, que nos compartas cuál fue esa experiencia de tu vida que te transformó y que ha representado un cambio para ti. Estamos hablando de la contracultura del reino, entonces sería muy bueno escuchar esas experiencias de nuestras congregaciones para que veamos que la contracultura es viva, no es solo teoría, ni es solamente algo que debemos hacer, sino que seguramente ya lo hemos hecho, pero no nos damos cuenta. Entonces, bueno, Elisa, ¿qué nos compartes, porfa, tu experiencia? Bueno, a lo largo de mi vida, pues han sido muchas las experiencias, la verdad. Pero hay una que específicamente recuerdo, porque pues estaba en una edad donde quería experimentar muchas cosas, donde quería vivir lo que todos los jóvenes viven. Claro. Y tenía 17 años. Cuando se presentó la oportunidad de ir a un concierto, era la primera vez que yo iba a un concierto y era el concierto de Joey Arroyo. Digamos que ya trabajaba, estudiaba, entonces tenía con quién ir y el dinero para ir. Ah, claro, entonces, muy importante. ¿Y en qué ciudad estabas? ¿Vivías en dónde? En Bogotá. En Bogotá. Un concierto del Joey Arroyo en Bogotá, que eso pues era... Claro. Boom, la música bailable, el merengue, la salsa. Claro, y con ese frío y todo ese sabor, pues bueno. Estaba en pleno auge. Y efectivamente íbamos con unos compañeros y compramos la boleta. Llegamos al concierto felices porque llegamos súper temprano y logramos quedar bien adelante. Bien adelante, el sueño de todo, claro, de asistir a un concierto. Y empieza el concierto, empezaron los teloneros y hubo un momento en que ya empieza la música fuerte, empieza la gente a gritar, la emoción, y yo siento como ¡fum! Me salgo del cuerpo. Salgo de mi cuerpo y veo todo desde arriba. Y cuando veo todo desde arriba, escucho una voz que me dice: ¿a quién están adorando? ¿A quién están levantando sus manos? Y vuelvo a mi cuerpo. Cuando vuelvo a mi cuerpo, ya empiezo a sentir que no puedo respirar. Entonces vinieron los auxiliares de policía y ya me rodearon así. Y me tuvieron que sacar del concierto. Entonces, a raíz de eso, entiendo yo pues lo que había sucedido. Me salí de ahí y siempre hubo un choque conmigo misma, con mis creencias y sobre todo con el Señor. Claro. Yo quiero preguntarte algo. Aunque ya nos habías hablado que
conocías del Señor desde niña porque tu hogar era cristiano, pero ¿cómo estaba tu vida en ese momento? O sea, si tú pudieses o recuerdas o evaluaste cómo era tu relación con el Señor en ese momento, o sea, ¿cómo era? ¿Por qué estabas así? O sea, Pues es bastante interesante, sobre todo porque en ese momento yo no asistía a ninguna iglesia. No estaba asistiendo a ninguna iglesia, no, por decirlo así, yo consideraba que yo no era cristiana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a partir de los 13 años, a raíz de una experiencia interna fuerte con algunos miembros de la iglesia, yo me había retirado. Y obviamente sabía que existía un Dios, sabía que Él estaba ahí, porque eso sí, nunca pude negar la existencia de Dios ni el sentirme lejos de Él. O sea, yo sabía que Él estaba ahí. Entonces, pues para mí era normal seguir dando esos pasos hacia lo normal del mundo, claro, hacia lo normal de mi edad, hacia lo normal de tener amigos y querer hacer cosas diferentes. En ese momento, obviamente fue un choque para mí tener una experiencia como esa, porque según yo, no era cristiana. ¿Cuánto llevabas de no estar asistiendo? Llevaba 4 años. Desde los 13 a los 20 años yo estuve por fuera. Okay. Por fuera, entre comillas, porque, claro. Porque después de eso pasaron más cosas que el Señor siempre me dijo, yo estoy ahí. Ok. Yo tengo que hacer una pregunta. Ahorita la dejé pasar. ¿Elizabeth baila bien? ¿Le hace honor a los rolos? No, yo bailo bien. ¿Cómo así? ¿Los rolos bailan bien o mal? Los rolos no tienen fama de bailar. Ay, bien. No todos. No. Yo bailo bien. No tuve muchas oportunidades de bailar mucho porque mi mamá no nos daba permiso. O sea, mi mamá era una persona cristiana y firme en sus convicciones, en sus principios. Entonces, principio de salir y de tener esa libertad, no. ¿Qué sucedió a esa edad? Por eso yo les decía que estudiaba y trabajaba y que ya tenía dinero. Entonces, cuando uno dice, yo ya puedo hacer ciertas cosas libremente, pero básicamente sí, bailo bien. Me fascinaba la música. Yo creo que esa fue mi debilidad. De los poquitos rolos. Bueno. Eso dicen, pero yo conozco muchos. Bueno, está bien. Yo quisiera preguntarte respecto a esa experiencia que tuviste. Estoy imaginando pues como esa escena de ver a personas, seguramente como tú lo describes, levantando las manos, tal vez gritando. Hay personas, no sé, pues sí llorando, porque algunas personas pues se apasionan, ¿cierto? ¿Tú crees que algunas personas ven a los famosos, bien sea cantantes o personas reconocidas, como ídolos? O sea, sí, eso digamos que eso a lo largo de lo que yo he visto ha tenido como un auge, un aumento, ¿no? Digamos que en esa época, en mi juventud, habían unos ídolos y así habían, pero no tan marcados como hoy en día. En esa época existían y digamos que uno los tenía como detectados, sabía cuáles eran. Entre esos, pues, los de música, pero aún digamos que los medios de comunicación no estaban tan avanzados como hoy en día, entonces uno no tenía el placer de estar como siguiendo a sus ídolos por celular, por computador. Entonces, desde siempre digamos que sí han habido ídolos, y creo que en este momento hay mucho más. Uh-huh. Teniendo en cuenta el aumento de la ciencia, el aumento de los audiovisuales y todo esto. Uh-huh. Sí, se lo pregunto porque digamos que uno de los pecados de los que constantemente habla la Biblia es acerca de la idolatría. En el Antiguo Testamento vemos constantemente a Dios tratando de reconvenir a su pueblo desde la práctica de la idolatría. Y uno relaciona la idolatría con algo antiguo
o con algo solamente relacionado con las imágenes religiosas, con las procesiones, ¿cierto? Pero uno podría ver que en esencia es el mismo principio. Hay unas personas que rinden su corazón, que lo entregan, en este caso, por ejemplo, pues a ciertas personalidades, por lo que represente, por lo que hay en sus corazones. Bueno, no sé si, ¿por qué crees como que nosotros nos dejamos como atraer por eso? O sea, ¿por qué crees que te pasó eso a ti en el concierto? O sea, ¿por qué crees que eso te llamó tanto la atención, ese ambiente, o estar ahí, o esa persona? O sea, ¿por qué crees que te fascinaba, que lo deseabas, que lo disfrutabas, que te atraía? Bueno, bien interesante la pregunta porque digamos que de ahí partieron dos cosas para mi vida. La primera es, digamos que de cierta manera yo creía que eso me traía mi alegría. Uh-huh. O sea, yo basaba mi felicidad a momentos como ese. Donde estaba haciendo algo diferente, donde lo hacían los otros jóvenes, donde yo estaba, digamos que haciendo lo que me gustaba en ese momento y lo que estaba de moda, que era ir a un concierto, bailar, cantar las canciones. Digamos que eso fue para mí pues impactante, lo que tú dices, que no es simplemente hacia las imágenes o hacia el estar adorando a otros dioses, sino también hacia la vida cotidiana y normal que uno vive, ¿no? Uh-huh. Un concierto. Y lo segundo fue pues el ver y entender esa frase que dice que porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, ¿no? Para mí eso fue fundamental porque si uno le pregunta a cualquier joven, pues en el momento de alegría, de euforia, yo levanto mis manos, claro, hacia lo que me gusta, hacia el cantante, hacia lo que me produce felicidad en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que esos fueron dos choques fuertes, ¿no? Entender que todo lo que yo vivo está conectado con un Dios. Entonces, el Joey Arroyo, que era la persona que estabas viendo, de alguna manera era tu ídolo. Yo creo que más que Joey Arroyo, mi ídolo era la música. La música. La rumba. Sí, más que ese momento de bailar, de escuchar la música, de pasarla bien. Porque Joey Arroyo como tal, sí, las canciones me fascinaban, todas. Pero no hay mucho que imitar de él, ¿cierto? Exacto, o sea, en ese momento... y pues yo lejos de imaginarme o de pensar en seguir su vida, porque pues no, empezando que trabajaba y estudiaba, y segundo, no había los medios, claro, como para ser una fans de primera categoría. No, yo pienso que más era digamos que eso, la música, el claro, momento, la moda de estar... la moda, yo creo que dices una palabra muy importante, porque también creo que parte de lo que va ocupando el primer lugar en el corazón de uno, que eso es idolatría. O sea, si algo ocupa el primer lugar en nuestro corazón que no sea Dios, es idolatría. Y a veces eso se ve movido por la moda, por lo que hay en el momento, por las tendencias. Entonces creo que eso también es bien importante. Sí, mire, cuando yo estaba estudiando música, recuerdo que hay una materia que se llama cátedra. Y en la cátedra recuerdo mucho una frase que utilizó el profesor, y eso marcó mi vida. Yo ya era creyente. Él decía que detrás de un músico había una filosofía. Y desafortunadamente creo que muy pocos son conscientes de eso, ¿cierto? Por ejemplo, mira lo que tú dices. No era tanto el Joey, era la música. Pero detrás de eso aún viene una filosofía. Porque muchas personas... quieren vivir acorde a su música. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, algo muy marcado
es que si a mí me gusta el metal, entonces yo tengo que dejarme crecer el pelo, tengo que vestir de negro, tengo que optar por ciertas cosas que me hacen ser así, ¿cierto? Si me gusta el reggae, entonces tengo que tener rastas, tengo que, ¿cierto? Y estoy hablando de cosas visibles, pero también hay muchas cosas que son del corazón, ¿cierto? De la forma de pensar, en lo que creo, en lo que ambiciono, en lo que espero de los demás, ¿cierto? Entonces, creo que es muy importante ver todo este tema de los ídolos, sobre todo desde la música, desde los famosos, en cómo nos influencian, ¿cierto? Por ejemplo, tú, Elizabeth, que tienes dos adolescentes, dos jovencitas. Dos chicas hermosas. ¿Cómo tú como mamá, pues, con tu esposo, como padres, cómo han mediado esa parte? O sea, de pronto has pensado, comparte tu experiencia, porque el Señor te tocó a ti en medio de esto. ¿Qué consejo le darías a los padres o incluso pues a los mismos jóvenes? Importante y duro. Yo apenas estoy empezando. O sea, realmente esto es, digamos que un camino largo. Yo apenas estoy empezando y mis hijas están, digamos que empezando también a vivir, ¿sí? Valeria está en 10º, entonces apenas está como anhelando el ser igual a los demás, el querer ser como, para no pasar de la rara, ¿sí? Entonces, apenas estamos, digamos que empezando. Lo primero que yo hice fue efectivamente es contarles esta experiencia. O sea, ellas saben esta experiencia que yo tuve hace varios años, porque a diferencia de nosotros, nuestros jóvenes hoy en día tienen la posibilidad de tener ídolos y de tener personas a seguir desde antes que nosotros. Digamos que en mi caso o en el caso de nuestra generación fue hacia los 17, como para arriba, 16. No, y en esos tiempos nuestros ídolos eran muy puntuales. Sí, porque sí. Uno lograba identificar los ídolos, pero porque eran muy famosos y lograban como salir en espacios como la televisión. Exacto. En ese entonces salir en televisión no era como tan difícil de alguna manera, porque ahora los celulares, todo el tema de redes sociales, pues permite que cualquier persona sea famosa muy fácil. Muy rápido, sí. A eso es lo que yo iba, porque definitivamente al entender lo que están viviendo nuestros jóvenes hoy en día, entonces digamos que los consejos deben ser diferentes, ¿no? A los que tal vez yo en esa época me hubiera dado. Claro. Sí, entonces en este momento la primera es decirles eso, créalo o no, se sienta bien usted o no con Dios, hay un Dios. Y hay un Dios que no es negociable, no hay opción en que si asisto a una iglesia creo o si no asisto pues no existe. No, hay un Dios, hay un mundo espiritual y es real. Entonces digamos que de ahí parte mi primera convicción hacia mis hijas, ¿sí? No es negociable. Es como la nacionalidad, usted no escoge dónde nació, usted nació y de ahí para adelante habla su idioma, camina, come y todo. Entonces para mí, digamos que ese ha sido el principio en mi casa. Usted no escogió dónde nacer, usted nació. ¿Sí? Y eso nos da una responsabilidad. Entonces es un punto fuerte porque uno diría, ¿y el libre albedrío dónde queda? ¿No? Pero de cierta manera al ser hijos de nacer, ellos van a tener que tomar la decisión por el Señor en algún momento, pero al mismo tiempo no es tan opcional. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos y mostramos a un Dios real, a nuestro Padre, a nuestro todo, pues ellos van a vivir, digamos que desde conociéndolo, tal vez teniendo, o sea, en algunos casos sin aceptar todo, pero sí sabiendo que lo hay, que existe. Aprovechando esta pregunta que te hace Jorge, viendo a tus hijas y también pues viendo como a los jóvenes de nuestros tiempos,
¿cuáles otros dioses crees que hay? O sea, hablamos acá pues como de los famosos, ¿cierto? Lo que, digamos, son desde el espectáculo, bueno. Pero ¿qué otros dioses ves que hay en los corazones de las personas? Tal vez no solamente de los jóvenes, pero que en la actualidad, ¿qué otras cosas crees que ocupan el primer lugar en el corazón de las personas? Hace poco estaba orando yo por una persona y digamos que veía yo una realidad, o sea, era como entender lo que está pasando ahorita, y es que muchos de nuestros jóvenes y aún personas adultas están decidiendo vivir en otra realidad. Son como mundos paralelos. Entonces yo estoy aquí, trabajo, estudio, pero las redes sociales me llevan a la realidad de otras personas. Entonces, del que se toma la foto y siempre sale bien, del que desayuna y que desayuna, de los videos graciosos, entonces no se vive en la realidad de esa persona, sino se vive en un mundo paralelo, donde lo que yo veo todo el tiempo me produce risa, me produce digamos que como que un placer momentáneo. Y si uno se da cuenta, eso es lo que producen las redes sociales y las ganas de seguir uno mirando y mirando y mirando, ¿no? Es una realidad. La música, la misma música, el tener la posibilidad de tener audífonos todo el tiempo y de estar escuchando, me está haciendo vivir a mí una realidad diferente, donde no estoy atenta a mi alrededor, donde no miro lo que le sucede a mi vecino, o si alguien se cayó, o si alguien está siendo golpeado en la calle, sino mi realidad es la mía. ¿Sí? Entonces, simplemente a un deslizar una pantalla me trae alegría, me trae satisfacción. Y orando por esta persona, yo veía eso. Y hay como niveles de vivir en otra realidad. Las mismas novelas, las mismas, digamos que vivencias. Es más fácil saber qué pasa con la vida del famoso que lo que sucede con mi vecino. Uh-huh. ¿Sí? Es más fácil saber qué desayuna X influencer que si el vecino tiene con qué comer o no. O sea, te entiendo que es como que ese ídolo del que tú estás hablando es como esa realidad virtual a la que estamos acudiendo desde diferentes canales y que nos está alejando de esta oportunidad de conversar con el otro, de hecho, uno de los podcasts que tratamos, para los que de pronto quieran ver más, luego pueden buscar el video acerca de la inteligencia artificial. Una de las cosas que reflexionábamos estaba relacionada con darnos cuenta de que, por ejemplo, tenemos en el metaverso ya hay iglesia, ¿cierto? Hay iglesia cristiana. Y es un tema complejo. Parece que es un tema bien complejo porque yo creo que la contracultura nos invita a participar. Tal vez no de todo y tal vez no de la misma manera en la que participan todas las personas, pero es bien cuestionable y bien complejo el asunto de que haya una congregación en este espectro y que a veces las dinámicas solamente se reducen a eso. Yo diría que todas estas son herramientas que nos complementan, pero cuando se vuelven como lo único o como el medio de socialización para muchos, el único medio a través del cual es complejo. Para algunas personas es difícil relacionarse con otras personas. Todos tenemos desafíos emocionales y psicológicos, pero hay que verlo como eso, como un desafío emocional y psicológico, no normalizar estas cosas, porque creo que
No, y más aún es cuando se convierte en mi realidad, en la única realidad que tengo como para sentirme feliz. Digamos que en mi época fue la música, o sea, el querer hacer, el querer escuchar, bailar y esto. Pero hoy en día, digamos que sí vivimos inmersos en esa realidad virtual. Y este tema que toca Sergio del metaverso es muy teso. Vayan a ver el video. Hablábamos cómo este metaverso es una forma, una escapatoria para muchas personas, porque no es solamente los jóvenes. Es que normalmente decimos los jóvenes, no, es una escapatoria para muchas personas, porque en este metaverso es una realidad virtual, pero es algo que va mucho más allá. Por ejemplo, si yo me siento gordo, chiquito o muy alto, o no me gusta mi nariz, o no me gusta esto en mi cuerpo, en ese metaverso yo puedo ser quien yo quiera. Porque yo creo mi avatar, entonces yo lo creo alto, pequeño, flaco, zarco. O sea, yo le doy una identidad que a mí me gusta, ¿cierto? Y mucha gente está prefiriendo eso, ¿cierto? El tema del metaverso es muy fuerte. Y sobre todo esto de la inteligencia artificial, porque también, no sé si conocen, pero hay inteligencias artificiales diseñadas como agentes conversacionales, en los que la gente dice no tengo con quién hablar, pero ¿cómo que no? Entonces buscan la inteligencia artificial y conversan, y esta inteligencia pues conversa como si fuera una persona. Pero mire a lo que vamos. Hemos reemplazado el contacto, el relacionarnos con otras personas, conocer, y lo estamos reemplazando por la tecnología, ¿cierto? Así es. Sí, a mí me parece que, hablando pues como de los ídolos de nuestros tiempos, yo creo que en la actualidad hay unos ídolos clásicos, o sea, hay unos que siempre han estado como en la historia de la humanidad, que perviven y que a veces los vemos como muy, muy de la hora. Pero por ejemplo, lo he relacionado con el tema de el éxito. El éxito es como ese deseo que hay en las personas de alcanzar sus metas, y se vuelve tan importante sus vidas que cuando no logran el éxito de lo que pretendan, lo profesional, lo emocional, lo relacional, si no logran con éxito esas metas y fracasan, ese caos emocional que ocurre entre las personas es muy impactante. Otro, por ejemplo, es el dinero, o sea, un clásico, ¿cierto? Que uno siempre lo ve como algo de cajón, pero que sigue siendo muy fuerte. A veces, digamos que se oculta bajo diferentes personajes, diferentes rostros, porque a veces se disimula un poco con las apariencias que se dan en las redes sociales, con el estatus. Incluso se disfraza de humildad. Sí, o sea, también es una falsa humildad, sí, es una falsa humildad. Entonces, también unos que son clásicos, pero que yo creo que no deberíamos dejarlos de mencionar, son el poder. El poder sigue siendo un ídolo muy fuerte. Anhelamos ser superiores a los demás, anhelamos que se nos escuche. De hecho, en las conversaciones, yo a veces lucho con eso. Es una realidad. En las conversaciones uno normalmente pretende ser escuchado. O sea, hay también como una lucha por el poder de la palabra. Uno no escucha activamente al otro y está dándose la oportunidad de repensar lo que ha considerado a partir de escuchar al otro, sino que uno primero está hilando lo suyo antes de tener una escucha activa con el otro. También el desarrollo profesional. Parece que es muy impactante ahorita la presión que hay, porque ahorita tenemos muchas ofertas, o sea, digamos, no, tenemos más ofertas que antes laboralmente, hay más diversidad de ofertas,
Los jóvenes se sienten presionados por sus padres porque les dicen, vean, es que ustedes todas las oportunidades que tienen, eso no lo teníamos antes, pero los jóvenes ahora tienen una presión psicológica porque, claro, tuve tantas más oportunidades que mis padres o mis abuelos, y si no logro ninguna, entonces voy a ser un fracasado, ¿cierto? Hay como y también están los que parecen buenos, los ídolos que parecen buenos, que están plagados de buenas intenciones, pero que no deben ocupar ese lugar, no porque no sean importantes, me refiero a la familia, a los amigos, esas cosas, a la salud. El cliché de nosotros, de nuestra cultura, que no, es que la salud es lo más importante, ¿cierto? Y eso no es una cosa solamente de cliché, a veces se vuelve algo que es prioritario, es tan prioritario en nuestro mundo que algún sector de la ciencia en este momento está metiéndole buenos recursos porque para alargar la vida, para que cada vez tengamos más vida, para que cada vez la calidad de vida sea mejor, y la calidad de vida es importante, pero lo que me cuestiona es que eso se vuelve el centro, es el centro de las personas, ¿cierto? Y ya hay otros que son, digamos, unos ídolos que son más contemporáneos, digamos, o sea, siempre han existido, pero que ahora los vemos como con más fuerza, que son, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con los viajes, el entretenimiento, el consumo de experiencias. Ahora nos dicen, y las personas que trabajan en el marketing, ya he escuchado algunas personas que se enfocan mucho en el tema de que no, es que nosotros vendemos experiencias, ¿cierto? Y Instagram está plagado de eso. Instagram está plagado de eso. Claro, los jóvenes quieren experienciar. No solamente los jóvenes, o sea, la gente quiere experienciar. Y no es malo. O sea, no es malo uno querer tener experiencias. Ahorita estamos radicados en una ciudad momentáneamente y nos ofrecieron un sancocho. Usted le ofrece sancocho y usted normal, ¿cierto? Un sancochito normal, pero si le digo que es un sancocho en un helado de sancocho. ¡Qué locura! Y si también hay otro que es un helado de pepino, ¿cierto? Pero eso tiene más lógica. Es un poquitico más, ¿cierto? Ya tienen el de yuca. El de Yo creo que sí. El de ajiaco santafereño. Tienen un montón de sabores. Y claro, yo escuché eso y yo quería ir. Porque, hombre, pues claro, yo quería ir para poder venir a contarlo al podcast, ¿no? Pero a mí no me apetece. Yo tampoco hubiera ido. No, sí, yo no me iba a ir de ese lugar sin haber probado el helado de sancocho. Y sabe bueno. ¿Sí? Y sabía a sancocho y sabía helado, que es lo más berraco. Ay, no. Bueno, ahí les dejo. En todo caso, Con grasita. se sentía el sabor Trifásico. del plátano. Era muy particular. Entonces, eso no está mal. No está mal uno querer tener experiencias. No está mal muchas de las cosas que hemos dicho. El problema es cuando se vuelven el centro de nuestras vidas. Cuando la gente dice, yo voy a dedicarme a trabajar un tiempo y al último me voy a dedicar a viajar. Y ven eso como el todo. No, y la frustración cuando no se logra, ¿no? Exacto. Porque entonces vienen las deudas, la tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito es algo físico que hay que pagar. No, entonces, y hay un montón de cosas. Por ejemplo, por encimita hacia lo que está diciendo Sergio, está el pensamiento de que no quiero tener hijos porque eso me amarra. Exacto. O sea, eso ya si tengo hijos ya no puedo viajar, ya no puedo realizarme. Hay un montón de cosas que se encadenan ahí. ¿Sí? Es algo bastante complicado. Y en el video estuvimos hablando sobre redes sociales, inteligencia artificial. Hablamos un poco sobre esto que decía Sergio, que los invito nuevamente que vayan, lo vean, comenten, se suscriban. ¿Cómo esto de la inteligencia artificial nos afecta? Porque muchas de estas necesidades de estos ídolos tienen que ver con eso. Porque el algoritmo, la inteligencia artificial está programado para generarme una necesidad. ¿Sí? Y una inmediatez. Y eso. Entonces, por ejemplo, eso se ve desde la mercadotecnia que utilizan para los supermercados. Entonces,
Juan Felipe nos compartía que en Estados Unidos hay un estudio sobre una ciudad en específico en el que los pañales están al lado de la cerveza. Y todo eso, ¿qué tiene que ver? Oh, tiene mucho que ver. Claro. Porque el papá el domingo va a comprar pañales, quiere cervezas y... Ah, sí, Claro. cierto. Entonces todo eso está porque está generando la necesidad. Las cosas que ponen en las cajas, al lado de las cajas, la nevera de Coca-Cola, de chicles, de cosas que están al lado de... Hoy en día se pone también en Netflix al lado de las cajas, Sí, sí, sí. porque Sí, sí. obviamente es Claro. producto de primera necesidad. Sí, sí. Sí, entonces es bien importante este tema de los ídolos y les invito a que cada uno, ahí que nos ve, evalúe sobre esos ídolos que usted ha permitido que entren a su casa. Sí, porque esperaríamos que todos, como Elizabeth, que el Señor la sacó, obró ahí en medio de su corazón, pero también sabemos que hay muchos que están luchando con los ídolos. O que ni siquiera se han dado cuenta que tienen un ídolo. Es que cuando Jorge lo mencionaba, decía, hay personas que pueden decir, no, yo no creo en Dios, entonces yo no tengo ningún ídolo. Pero realmente, bueno, hay cosas que uno idolatra y de pronto no es muy consciente. O hay otras cosas que, por ejemplo, uno constantemente está siguiendo, que uno constantemente está siguiendo, se está alimentando de ellas y ocupa el primer lugar de su corazón. Eso que ocupa el primer lugar de su corazón es un ídolo. Es un ídolo. Para usted puede ser bueno, malo, provechoso, no provechoso, pero si algo ocupa el primer lugar de nuestro corazón, que no sea Dios, siempre va a generar sed. O sea, yo creo que